El Museo Comunitario Ñandutí, declarado Patrimonio Cultural de la Comunidad por resolución número 563/2017, ubicado en la calle Bernardino Caballero, entre Paí Pérez y Defensores del Chaco, del barrio 6 de enero de la ciudad de Itauguá, del Departamento Central. El Museo Comunitario Ñandutí fue fundado en el mes de diciembre del año 2002 para fortalecer el trabajo de rescate de la memoria del Ñandutí, emprendido por el Comité de Artesanas del Grupo Artesanal Ñandutí del barrio 6 de enero de nuestra ciudad, para generar un espacio público de conservación, exposición y difusión de la historia del Ñandutí, que cuenta con 8 paneles didácticos explicativos en español y en inglés para los que acuden en el lugar. Primer panel. En él se relata los parientes del Ñandutí, donde se describen las distintas técnicas de los encajes de soles, las rosetas de Tenerife y las distintas técnicas para tejer en los diferentes países. Segundo panel, denominado Algunos encajes europeos, se visualiza los diferentes encajes elaborados y terminados en cada lugar. Tercer panel, Historia del encaje europeo. En el mismo se describen los diferentes materiales y las técnicas utilizadas para la elaboración de los encajes. Cuarto panel, El aislamiento comercial del Río de la Plata. En el mismo se historia cómo, a consecuencia del aislamiento del Río de la Plata, se accede a otros mercados donde adquieren mercaderías como telas y accesorios de vestuario. Quinto panel, Las importaciones prohibidas. Relata las rutas comerciales que conectaban a Asunción, a través de las cuales se adquirían textiles bordados y encajes de España. Entre ellos venían géneros provenientes del resto de Europa y también del Oriente, a través del contrabando que se instaló en Río de la Plata. Sexto panel, Jesuitas y franciscanos. En dicho panel se relata la llegada de los misioneros jesuitas en el Paraguay para cristianizar a los guaraníes. Los mismos tenían fabricación de lienzos y telares operados por indígenas que tenían el algodón hilado en su casa por mujeres. Empezaron a elaborar por ornamentos para la misa y las vestimentas litúrgicas. Las indias eran tan hábiles para tejer que el tejido que elaboraban eran comprados con el encaje flandés hechos a bolillo. Séptimo panel, nominado Conquistadores de Nuevas Moradas. En él se relata la expedición de las mujeres españolas al Paraguay. Fue a través de este estamento social que se filtra en el Paraguay el estilo europeo de vida dentro de la precariedad de los medios y la austeridad. Mientras había grandes focos de producción de lienzos de algodón en las misiones que eran utilizados como pago de jornales a la clase agricultora, no formaba parte de los vestidos de dama de la sociedad, porque lo que utilizaban las mismas entraban por contrabando. Octavo panel, el Paraguay se independiza y el Ñandutí también. La evolución del Ñandutí simboliza el proceso de formación de una cultura que dejó de ser hispana y dejó de ser indígena para convertirse en paraguaya. Este encaje tuvo una evolución propia, desvinculándose de sus antiguos patrones. Las mujeres que vinieron con la conquista traían conocimiento de las labores de bordado y encaje, que no eran meros pasatiempos, sino parte de la educación femenina de la época. Ya se realizaban con la aguja y no con los bolillos, siendo los de la aguja los propios de las tertulias familiares. El registro del permanente ingreso de hilos y agujas y otros elementos de costura confirman esta idea. Resulta claro que el encaje de Ñandutí, tal como lo conocemos actualmente, tiene características propias adquiridas a través de los siglos en suelo paraguayo. Los distintos dechados cuentan una historia de largos siglos de vida en el Paraguay. Los dechados, de acuerdo a su temática, son fitómorfos símbolos de una cultura agrícola, inspirados en animales, símbolos religiosos, platos tradicionales, juegos infantiles, objetos humorísticos, bichos desagradables. Noveno panel, rutas comerciales durante la colonia, los circuitos marítimos de la colonia española y los puertos del monopolio español y los circuitos terrestres en América. En cuanto a las rutas del contrabando con el nombre de filibusteros o guerreros independientes del mar, los corsarios, ingleses, holandeses y franceses acechaban el mar de las Antillas y de Panamá, ruta obligada del comercio español con México y con el Perú. Asimismo, bajaban a América del Sur, bordeando las costas del Brasil.
También cuenta con 2 muebles donde se exhiben los diferentes encajes de los diferentes países como Tenerife, Maracaibo, Atibaía, Brasil y Ñandutí de nuestro país. Los dibujos tradicionales del ñandutí en Itauguá se encuentran 92 dechados tradicionales con sus nombres en español y guaraní.